Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Serrano Pinzón, residente de cuarto año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser raíz meniscal. Para empezar, encontramos que desde 1991 se describe el concepto de la raíz meniscal como una lesión localizada a 1 centímetro del anclaje del menisco o una avulsión de la raíz meniscal. Las lesiones de la raíz representan el 12 al 14% de todas las lesiones de la rodilla. Las lesiones de la raíz posterior tienen una prevalencia de 7 a 9% de todas las lesiones meniscales, teniendo en cuenta que 2 tercios de todas estas lesiones de raíz posterior mencionadas corresponden al menisco medial y 1 tercio corresponden al menisco lateral. Un factor que hay que tener en cuenta en este punto es que generalmente las lesiones de la raíz posterior del menisco lateral son en casos agudos en contexto de trauma, mientras que las lesiones de la raíz posterior del menisco medial hacen más referencia a lesiones crónicas de tipo degenerativa. En el año 2018, Alair y colaboradores proponen que la avulsión de la raíz posterior del menisco medial equivale biomecánicamente a una meniscectomía total. Las reparaciones actualmente han tenido buenos resultados, incluso algunos autores hablan de que podría llegar a restaurarse la función biomecánica de un menisco nativo. Existe una asociación clara entre la lesión del ligamento cruzado anterior y las lesiones multiligamentarias con la raíz meniscal del menisco lateral, como hablábamos previamente en contexto de trauma y cuadros agudos con OR de 10.3. Y encontramos que las lesiones condrales Outer Bridge 2 o más se asocian a lesiones de la raíz posterior del menisco medial, es decir, cuadros más de tipo crónico o degenerativo, con un OR de 5.8. Encontramos que las raíces, especialmente las raíces posteriores de los meniscos, su principal función es convertir y dispersar las cargas axiales que provienen del eje de la extremidad en tensiones circunferenciales. Por lo tanto, es que la pérdida de la raíz o la extrusión de la raíz por un daño de la misma expone al cartílago a cargas sobredimensionadas, aumentando los picos de presión en el cartílago en hasta 2000 kilopascales y disminuyendo el área de contacto, para lo cual se está absorbiendo toda esta carga. Entonces, adentrándonos un poco en cada uno de los meniscos, entonces la raíz posterior del menisco lateral transmite el 50 al 85% de las cargas desde la extensión a la flexión de 90 grados respectivamente. Entonces aquí volvemos al contexto que hablábamos previamente que nos proponía Lair, y es que la ausencia o el daño de una raíz meniscal podría equivaler biomecánicamente a no tener un menisco y podría incluso aumentar el riesgo de un reemplazo total de rodilla a largo plazo en hasta 132 veces. Entonces aquí estamos viendo la imagen, lo que normalmente sucede es que la raíz meniscal mantiene fijo el menisco y le permite convertir esas fuerzas axiales en tensiones circunferenciales, pero cuando tenemos una lesión de la raíz meniscal se produce una extrusión del menisco y las fuerzas de contacto y las presiones las va a asumir completamente el cartílago articular y pues por lo tanto incrementa significativamente el riesgo de artrosis a largo plazo. Con respecto al menisco medial, entonces el menisco medial, hablando puntualmente de esta región, tiene dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior es una raíz más ancha y más fuerte, se encuentra ubicada 9.2 milímetros anteromedial al ligamento cruzado anterior, se encuentra 27.5 milímetros de la espina tibial medial, que es este valor que estamos viendo aquí señalado, y su área insercional oscila entre los 100 y los 130 milímetros cuadrados. Se estima que su resistencia al fallo o a la abulsión es de aproximadamente 655.5 newtons. Con respecto a la raíz posterior del menisco medial, encontramos que se encuentra anteromedial a la inserción del ligamento cruzado posterior, 8.2 milímetros, y con respecto a la espina tibial se encuentra 9 milímetros posterior y 0.7 milímetros lateral. Tiene un área de inserción de 34 a 68 milímetros cuadrados y encontramos que una lesión de la raíz pues representa cambios significativos biomecánicos a nivel del compartimento medial
y se habla de que la raíz posterior del menisco medial tiene una fuerza tensil de hasta 513 newtons. Sin embargo, cuando la aislamos y le quitamos todas las bandas fibrosas asociadas, podría reducirse hasta una fuerza de 245,9 newtons. Con respecto al menisco lateral, entonces vamos a enfocarnos en esta región. Con respecto a la raíz anterior, encontramos que se encuentra de 5 a 7,5 milímetros anterolateral al ligamento cruzado anterior, que es este valor, estos valores que estamos viendo acá. Se encuentra 14,4 milímetros posterior a la espina tibial lateral y su área de inserción oscila entre los 44 a los 93 milímetros cuadrados. Tiene una resistencia al fallo de 652,8 newtons. Con respecto a la raíz posterior del menisco lateral, que es este que estamos viendo aquí en la imagen, encontramos que es la del menor tamaño de todas las raíces, con un área insercional entre 39 y 80 milímetros cuadrados. La podemos localizar 12,7 milímetros anterior al ligamento cruzado posterior. Su inserción se encuentra 1,5 milímetros posterior y 4,2 milímetros lateral a la espina tibial lateral, que es esto que estamos viendo acá, estos valores, 1,5 milímetros posterior y 4,2 milímetros lateral. Su resistencia al fallo es de aproximadamente 509 newtons. Encontramos entonces que las raíces posteriores, como hablábamos previamente, al tener una área insercional menor y ser de menor tamaño, pues tienen menor tolerancia a la carga antes del fallo, lo que predispone a la lesión de las mismas, y segundo, al ser menos móviles, pues las hacen más propensas a la lesión. Los factores de riesgo para las lesiones de las raíces meniscales van a ser pacientes con angulación en varo, IMS mayor de 30, edad adulta, sexo femenino, un Kellgren Lorentz elevado y un slope posterior aumentado. Como hablamos al inicio de la charla, las lesiones traumáticas generalmente se asocian a avulsiones puras y sobre todo en el menisco lateral, mientras que las lesiones degenerativas, que responden al 70% de las lesiones de la raíz, suelen no ser avulsiones, sino mejor desgarros completos radiales cerca de la raíz, sin ser avulsiones puras. El diagnóstico clínico, entonces vamos a encontrar que los pacientes refieren dolor en la región posterior o la fosa poplitea, haciendo sospecha de una lesión de una raíz posterior, especialmente con la flexión profunda, dolor en la interlínea articular, bloqueo articular por la extrusión y el cambio de posición del menisco, efusión articular y pérdida de signos, pérdida de flexión, perdón, asociado a signos meniscales positivos, ya sea un McMurray, un Apley, un Steinman o un Tessari. El gol estándar de diagnóstico va a ser la resonancia magnética. Tenemos que tener un rendimiento con un valor predictivo positivo del 100% para raíces mediales y una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%. Encontramos que los hallazgos claves en la secuencia del T2 van a ser eh, una señal perpendicular a la raíz que podría corresponder a un desgarro radial. Otro componente muy importante aquí cuando estamos hablando, en este punto estamos hablando de esas lesiones a nivel del menisco y vemos cómo se encuentra otro signo muy importante que es la amputación del menisco, que lo podemos ver tanto en cortes coronales como en cortes eh, axiales. Adicionalmente vamos a tener algo que también se conoce como el ghost sign, que es lo que estamos viendo acá. Entonces aquí tenemos en esta diapositiva representado lo que se conoce como el ghost sign o el signo fantasma, y es que básicamente pues el menisco se desaparece. En esta imagen estamos viendo la extrusión meniscal. Hablamos de extrusión meniscal cuando el menisco se encuentra por fuera del plato tibial más de 3 milímetros. Aquí estamos viendo en este corte coronal cómo se amputa el menisco a nivel de su salida por la raíz, y lo mismo que estamos viendo en esta imagen lo vemos en este corte axial, cómo se amputa el menisco a nivel de la raíz. Esta es una visión artroscópica de cómo se vería una, una lesión a nivel de la raíz meniscal. Las lesiones de raíz las clasificamos mediante la clasificación de la Pratt. Entonces encontramos que la Pratt tipo 1 se conoce como un desgarro parcial estable que representa el 7% de todas las lesiones de la raíz meniscal. El Pratt tipo 2 se define como un desgarro radial completo
que ocurre en los primeros 9 milímetros de la inserción y este representa el 68% de todos los casos, la LAPRA tipo 2. Las LAPRA tipo 3 hacen referencia eh, a una abulsión de la raíz, como lo están viendo aquí en esta imagen, abulsión de la raíz asociada a una lesión en asa de balde del menisco, que representa el 6% de los casos. Las tipo 4 son lesiones oblicuas con abulsión de la raíz para el 10% de todas las lesiones. Y las tipo 5 o la paratipo 5 no son abulsiones de tejidos blandos, sino ya abulsiones óseas propiamente de la raíz meniscal. Entonces, cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, encontramos lo siguiente en la literatura. Entonces, el 28% de los pacientes sin tratamiento terminan en un reemplazo total de rodilla a los 3.2 años. El 80% de los pacientes sin tratamiento hacen lesiones a nivel condral, que se conocen como las lesiones tipo SON. Un factor pronóstico clave para el desarrollo de la osteoartrosis es el grado de extrusión meniscal. Y cuando comparamos una menisectomía versus la reparación, el 52% de las menisectomías se convierten en reemplazos articulares en 4.5 años. Por lo tanto, pues es ideal siempre considerar hacer una reparación de las raíces meniscales, teniendo en cuenta que estas reparaciones van a mejorar los puntajes en escalas como Lisson y KDC y enlentece la progresión a osteoartrosis de rodilla. Entonces, en el Journal Americano de Ortopedia encontramos este algoritmo de manejo. Entonces, tenemos una lesión de raíz meniscal, las dividimos, como ya hemos hablado, en agudas o traumáticas versus crónicas y degenerativas. Entonces, si encontramos que esa raíz se acompaña con múltiples lesiones ipsilaterales a nivel del compartimiento, múltiples lesiones concurrentes a nivel del menisco, pues no tiene ningún beneficio hacer una reparación y deberíamos considerar otro tipo de procedimientos quirúrgicos más invasivos versus si tenemos un paciente con una lesión de tipo traumática, encontramos que no tiene otras lesiones concomitantes en el compartimiento, no hay otras lesiones asociadas en el menisco, pues vamos a proceder a hacer una reparación de estas lesiones. Existen algunas contraindicaciones que pueden ser relativas, como el mal alineamiento en varo, eh, que sea menor de 5 grados o un IMC mayor de 30, o hay contraindicaciones absolutas para hacer una reparación de una lesión traumática, y es cuando hay ya lesiones degenerativas en el compartimiento, lesiones condrales, un Outer Bridge 3 o más, mal alineamiento mayor o igual a 5 grados en varo o inestabilidad asociada. Entonces, con respecto al manejo quirúrgico, las indicaciones claras para hacer una reparación de una raíz meniscal van a ser lesiones agudas o crónicas sin patologías meniscales concurrentes asociadas importantes, pacientes activos, que hay una artrosis Green-Lorenz menor o igual a 2 y que las lesiones traumáticas de la raíz estén o no asociadas a una lesión del ligamento cruzado anterior, que pues, sin embargo también va a hacerse una reparación de esta estructura. Contraindicaciones, las que hablábamos previamente, entonces pacientes ya con lesiones condrales Outer Bridge 3 o más, mala alineación en varo mayor o igual a 5 grados, Kellgren-Lawrence mayor a 2, un IMC mayor a 30, o que sea un paciente que no sea adherente y no vaya a seguir las recomendaciones. Y por último, pues está el concepto de la menisectomía parcial, que aunque ya hablamos que la reparación pues va a ofrecernos mejores puntajes, pues una menisectomía podría cobrar relevancia en el contexto de una lesión meniscal persistente generativa que no sea reparable o en casos de lesiones condrales severas. Entonces, la literatura propone dos formas de hacer una reparación de la raíz meniscal mediante anclajes óseos versus un pull-out transtibial. Y cuando hablamos de la configuración de las suturas, pues existen de muchas formas. Suturas simples, suturas en forma de cincha, suturas en forma de matres, suturas bloqueadas y demás que iremos desarrollando alrededor de la charla. Entonces, con respecto al pull-out transidial, entonces estas son algunas imágenes de la YAOS. Entonces, lo que se sugiere hacer es hacer uso de una pinza tipo Scorpion o pinzas que se utilizan instrumental para manguito rotador que permitan hacer la conformación de una sutura tipo cincha a nivel de la raíz meniscal y posteriormente hacer un túnel en el punto de inserción o en el punto nativo de inserción de la raíz meniscal. También se habla de que muchas veces estas lesiones de raíz se acompañan de lesiones de ligamento cruzado anterior, por lo tanto se podría llegar a hacer uso del mismo túnel de ligamento cruzado anterior para recuperar las suturas de la raíz meniscal y hacer una reparación de la lesión de la raíz. Estas son algunas imágenes artroscópicas de nuestro servicio
brindadas por el doctor Spiti. Entonces, a nivel derecho de la diapositiva vamos a ver una lesión de la raíz. Vemos que es una avulsión pura de la raíz sin comprometer tejido óseo, pudiéndola incluso clasificar como un Laparat tipo, eh, tipo 4, ya que vemos un desgarro radial oblicuo. En este punto lo que hicimos fue asegurar esa raíz mediante el uso de suturas, perdón, de instrumental de manguito rotador, haciéndolas en forma de cincha para posteriormente recuperarlas por un túnel transóseo creado de la huella anatómica de la raíz. Algunos aspectos clave para hacer una reparación con túnel transtibial. Entonces, pues vamos a hacer un abordaje similar al que hacemos para la cosecha de injertos cuando hacemos un cruzado anterior con isquiotibiales. Vamos a hacer uso de guías específicas para raíz, o incluso podemos hacer uso de la guía de ligamento cruzado anterior. Deberíamos crear un bolsillo de aproximadamente 7 milímetros de diámetro por 5 a 10 milímetros de profundo. Esto cuando estamos haciendo únicamente la reconstrucción de la raíz y no lo estamos haciendo por el mismo túnel del cruzado anterior. Deberíamos fijar la raíz con mínimo 2 puntos en configuración de cincha, y estos puntos deberíamos ubicarlos entre 5 a 7 milímetros de medial a lateral en la esquina de la lesión. Un punto debería ir en la unión meniscocapsular y un segundo punto debería ir en la zona más interna. Entonces aquí estamos viendo cómo se hace uso de esta pinza que se usa de manguito rotador, un punto proximal a la unión meniscocapsular y un segundo punto en la zona más interna, teniendo en cuenta que estos puntos deberán ubicarse de 5 a 7 milímetros de medial hacia lateral. Con respecto a la biomecánica del punto, existen 4 grandes configuraciones: los puntos simples, el matres horizontal, técnica de Masonales o cinchado. Entonces, tenemos este artículo. Este es un artículo propuesto por el American Journal of Sports Medicine, que básicamente nos hace una comparación biomecánica de estos 4 puntos cuando vamos a hacer una reparación artroscópica mediante un pull-out transtibial. Entonces, el artículo biomecánico nos muestra 40 modelos meniscales de porcino y se les asigna de manera aleatoria a estas 4 configuraciones de punto que les mostré previamente. Para repetirla van a ser una configuración con 2 puntos simples, otra configuración con puntos matres horizontales, otra configuración con puntos mesonales modificados y por último 2 puntos en configuración de cincha. Posteriormente fueron sometidos a diferentes tipos de cargas, primero a 1000 ciclos de 5 a 20 newtons con una frecuencia de 0.5 Hz. Posteriormente se hacía el récord o el seguimiento del número de ciclos a 100, a 500 y a los 1000 ciclos, y se iba evaluando el desplazamiento asociado a cada uno de estos récords o a cada uno de estos ciclos. Las variables que ellos estudiaron en ese artículo fueron el desplazamiento, la máxima carga y el desplazamiento tolerado antes del fallo, y la rigidez del constructo. Estos fueron los desenlaces. Entonces encontraron que el desplazamiento durante los ciclos fue menor cuando se hacía configuraciones con 2 puntos simples o con sutura de tipo Mason-Allen, especialmente pues, a los 100, a los 500 y a los 1000 ciclos. Y posteriormente evaluaron el desenlace, que era la máxima carga tolerada antes del fallo, y el que tuvo mayor tolerancia a la carga antes del fallo fueron los puntos en configuración de Mason-Allen modificado. Con respecto a la rigidez, los que tuvieron el constructo que mayor tuvo rigidez eh, fue la configuración de Mason-Allen modificado, seguido por los puntos simples. En este cuadro, en la región inferior, estamos viendo la máxima carga tolerada antes del fallo y el tipo de sutura, y vemos cómo significativamente la configuración en Mason-Allen fue superior a las demás, seguido de los puntos en configuración matriz horizontal, doble cincha y finalmente puntos simples. La segunda forma de fijar las raíces va a ser mediante anclajes. Por lo general son anclajes metálicos o anclajes bioabsorbibles. Cuando hacemos uso de anclajes requerimos de un portal posteromedial adicional o un portal cuadricipital para su colocación. ¿Qué ventajas tiene? Pues no requiere la realización de túneles, no hay abrasión de la sutura en el túnel. Tercero, ahí hay mayor control de la tensión de la sutura gracias al uso del anclaje. ¿Qué desventajas tiene? Son de mucho mayor costo, requiere mucha mayor experiencia para la colocación del mismo. Hay menor biología en el entorno porque no requiere hacer un túnel, por lo tanto si no hay túnel no hay sangrado y no hay factores de crecimiento.
y adicionalmente pues es una técnica mucho más demandante, dada el espacio limitado en estas zonas. Este es un artículo del año 2011, es un estudio prospectivo donde quieren comparar pre y post desenlaces usando anclajes y pulado transtibial. Tomó 45 pacientes. El primer grupo hacía referencia a los pacientes con pulado transtibial y el segundo grupo con 23 meniscos al grupo de los anclajes, y estas lesiones se encontraron en la raíz posterior del menisco medial. Las variables que ellos evaluaron fue la evaluación subjetiva, scores funcionales, cómo se modificaba el grado de Craig-Green-Lorenz en la radiografía, el gap de distancia entre la reparación y la extrusión meniscal en la resonancia. Se les hizo un seguimiento por 2 años. Entonces, vamos a ir desglosándolo poco a poco con respecto a los desenlaces subjetivos. Encontramos que el valor de P fue estadísticamente significativo en ambos grupos. Quiere decir que todas estas variables a mano izquierda de la tabla mejoraron, ya fuese con la técnica de pull-out transtibial, que era el grupo 1, o con la técnica de anclajes en el grupo 2. A ambos grupos les fue bien. La tabla 3 nos muestra los scores funcionales. Entonces, evaluaron 3 scores, el IKDC, el ISOL y el HSS, y adicionalmente pues encontramos que los valores de P en ambos grupos pre y post manejo quirúrgico fueron estadísticamente significativos, es decir, funcionalmente a los pacientes les iba muy bien, ya fuese con un pull-out transtibial o con anclajes óseos. Con respecto a la radiografía y evaluando el grado de Craig-Green-Lorenz, pues digamos que no tenemos valores estadísticamente significativos, y esto sobre todo se debe pues, al corto seguimiento. Y por último, con respecto a la parte de la evaluación de la extrusión en resonancia magnética, encontramos que en ambos grupos el gap de distancia con respecto a la raíz mejoró estadísticamente con respecto al pre y al post quirúrgico, y con respecto a la extrusión meniscal encontramos que el grupo del pulado transtibial no mejoró significativamente, o sea, sí mejoraba, pero este valor no fue estadísticamente significativo, con un valor de P de 0.42, mientras que en el grupo de los anclajes sí mejoró la extrusión meniscal, y este valor sí fue estadísticamente significativo, con un valor de 0.027. Entonces, esto son lo que nos muestra la discusión de este artículo. Entonces, lo primero es que los desenlaces clínicos objetivos y los arcos de movilidad mejoraron significativamente en los dos grupos, sin una diferencia estadísticamente entre ellos. Los desenlaces funcionales en las diferentes escalas también mejoraron significativamente en los dos grupos durante su pre y su postoperatorio. No hubo un impacto significativo en el grado de Craig-Green-Lorenz, teniendo en cuenta que el seguimiento de este estudio fue corto, únicamente 2 años, y ambos grupos, tanto el pull-out transivial como los anclajes, redujeron la extrusión meniscal. Sin embargo, el único que fue estadísticamente significativo fue el grupo de los anclajes. Ahora, cuando vamos a comparar, ahora sí, propiamente los anclajes versus el pull-out transivial, vamos a ver este estudio biomecánico que comparaba el uso del pull-out transivial versus los anclajes en lesiones de la raíz posterior del menisco medial. Entonces tomaron 24 modelos porcinos, en el grupo de los anclajes fueron 2 anclajes de titanio, y en el grupo de pull-out transtibial se hizo uso de 2 puntos con suturas verticales y una placa de titanio a nivel tibial para el túnel. Las variables que se evaluaron fue el desplazamiento después de 100, 500 y 1000 ciclos de carga, y también se evaluó la máxima carga tolerante del fallo, la rigidez y el desplazamiento posterior al fallo. Los resultados de este estudio fueron los siguientes. Entonces, con respecto a este gráfico nos hablaba de desplazamiento con respecto al número de ciclos. Con el color gris encontrábamos el túnel transtibial, y con el color blanco los anclajes óseos. Y lo que podemos concluir es que cuando se hacía uso de los anclajes óseos había menor desplazamiento a medida que aumentaba el número de ciclos, y esta diferencia fue estadísticamente significativa a favor de los anclajes. Con respecto a la rigidez y a la máxima carga tolerante del fallo, encontramos que los anclajes tenían una mayor resistencia al fallo y una mayor rigidez del constructo. Sin embargo, pues las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Entonces encontramos lo siguiente. Entonces, pues las técnicas de reparación siempre serán inferiores a una raíz nativa, sin embargo podrían acercarse a lo normal. El constructo con el túnel transtibial, al tener un mayor recorrido, lo hace más propenso al micromovimiento, a mayor fricción de la sutura dentro del túnel, menor rigidez y mayor dificultad para obtener una adecuada tensión de la raíz, gracias a todo lo que tiene que recorrer la sutura a través del túnel.
El pull-out transtibial, sin embargo, pues a pesar de tener esto que mencionábamos previamente, provee un mejor ambiente de cicatrización por la realización del túnel, el sangrado y la liberación de factores de crecimiento. Y los anclajes óseos pues mostraron ventajas biomecánicas con respecto al pull-out transtibial, con respecto al desplazamiento durante las cargas cíclicas. Sin embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas cuando hablábamos eh, de máxima carga tolerada antes del fallo. Para la rehabilitación de los pacientes con una raíz meniscal, entonces deberíamos dejarlos sin apoyo mínimo 6 semanas para evitar que haya una nueva obstrucción, una nueva lesión en el menisco. Posteriormente, entre la séptima y la novena semana, hacer ejercicios de cadena cinética cerrada, pasando a la décima a quinceava semana con ejercicios de carga axial que no comprometan una flexión de más de 70 grados de la rodilla. Posteriormente, entre las semanas 16 a 21, se pueden ya hacer ejercicios de fortalecimiento con flexión hasta los 90 grados. Y finalmente, para la semana 22, ya se pueden incluir ejercicios de velocidad o ejercicios de pivote. Para finalizar, entonces encontramos que la raíz meniscal es una estructura clave dentro del modelo de distribución de cargas y disminución de la presión de contacto a nivel del cartílago articular de la rodilla. Su lesión puede ser de origen degenerativo o traumático y pues varía mucho dependiendo de los factores de riesgos específicos o dependiendo del cuadro clínico del paciente. Con las indicaciones adecuadas, la reparación es el método de elección en el tratamiento y sus resultados son cercanos a los de una raíz nativa. Las opciones de tratamiento disponibles son los anclajes óseos o el pull-out transtibial. Sin embargo, pues cada uno tiene sus desventajas y sus desventajas, como ya hablábamos previamente. Y pues existen predictores de malos desenlaces en la reparación. Como hablábamos en un inicio, cuando optamos por una reparación en un paciente con un IMC mayor de 30, con una angulación en varo mayor o igual a 5 grados, lesiones concomitantes condrales a nivel del compartimiento, son predictores de malos desenlaces durante la reparación. Muchas gracias a todos.